Este cuarto tema le hemos colocado cristianismo bélico. Cristianismo bélico. Y bueno, en los últimos meses y prácticamente en los últimos años ha habido mucho de qué hablar en las redes sociales y en medios de comunicación en cuanto al tema de apología del delito. ¿Escuchado ese término? Está muy de moda y nos habla de mucha violencia y que se promueve aún por música, conversaciones, etcétera. Bueno, déjeme decirle que ese tema tampoco no es ajeno a nosotros. Ese tema de violencia, ese tema de pleitos y disensiones, pues tristemente también nos ocupa a la Iglesia de Cristo. Guerra entre cristianos. Los pleitos entre cristianos no son nuevos, siempre han existido. El cristianismo siempre ha enfrentado temas de divisiones, conflictos, pleitos internos, desde el inicio de la iglesia, vamos a verlo ahorita, y luego posteriormente en los siguientes siglos, el tema de las cruzadas, de los cristerios aquí en México. Entonces, siempre ha habido este tema de conflictos y guerra entre cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Sí, a nosotros nos atañe esta mañana abordar este tema y vamos a ver cómo en este conflicto bélico, en este conflicto de pleitos, disensiones, celos, etcétera, entre cristianos, no hay ninguna medalla en esta guerra. Ninguno es considerado un héroe, no hay gloria, no hay avance en el reino de Dios cuando hay conflictos, cuando hay guerras y cuando hay disensiones. Pero sí hay muchos heridos, hay escombros que dejan secuelas en las iglesias, en las familias. Hay relaciones rotas, testimonios de cristianos que han quedado débiles frente al mundo y la luz de Jesús se apaga cuando existen este tipo de situaciones. El apóstol Pablo, en el texto que abordamos, habla de este tema. Imagínense, Corinto, una iglesia del primer siglo, enfrentó este tema y les dice al respecto: porque aún sois carnales. Una persona carnal en la Biblia es alguien que se deja mover por los impulsos, por las emociones, por sus instintos. Somos seres emocionales, ¿cierto? Cuando alguien nos dice algo que no nos agrada, reaccionamos, ¿cierto? A veces con molestia, a veces con enojo, y nos cuesta tener la claridad para tomar las cosas con madurez. Pues habiendo entre nosotros, entre vosotros, y ahí habla cristianos, habiendo ¿qué, hermanos? Celos, contiendas y disensiones, es decir, son cosas que se ven entre cristianos. No podemos tapar el sol con un dedo, es una realidad, existe. Y vuelvo y repito, en esta lucha, en este pleito, en esta guerra que hay entre cristianos, no hay victoriosos, no hay vencedores, muchos heridos, muchas relaciones rotas. Entonces la palabra de Dios nos dice al final del texto 3, no sois carnales y andáis como ¿quiénes? Como hombres, hombres que no conocen a Dios. Hay una diferencia entre usted, nosotros y la gente que no conoce a Dios. Al conocer a Dios, conocemos su voluntad y nos enseña a cómo movernos en este mundo. Dice otra versión este versículo que hemos leído, escuche: pues siguen viviendo como la gente pecadora de este mundo, tienen celos los unos de los otros y se pelean entre ustedes. Porque cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro contesta, entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros de que siempre ha habido disensiones. Cada quien defiende su postura y su punto de vista. Pero los pleitos, las guerras, los celos y las disensiones, no solamente en la iglesia, porque también se da en casa con la familia, también es un tema de familia, nos habla de un cristiano, de una cristiana inmaduro, que no ha madurado, que no hemos entendido el plan de Dios en nuestras vidas. Debemos de ser conscientes nosotros que si no maduramos, nos vamos a quedar estancados y no vamos a crecer. Ninguna iglesia está exenta de esto, ninguna familia lo está.
Entonces, vamos a ver con la ayuda de Dios en esta mañana 3 puntos importantes en relación a los pleitos, guerras y disensiones entre cristianos. Número 1, los que anotan: ¿por qué surgen los pleitos y las guerras entre cristianos? Número 2, ¿cómo es que las guerras y pleitos entre cristianos afecta a la iglesia? ¿Qué es lo que afecta de la iglesia y cuánto puede afectar en la iglesia? Número 3, ¿cómo Dios quiere que enfrentemos esos conflictos, esas disensiones, esas diferencias que se presentan entre nosotros? Porque luego se disparan, hermanos. Santiago 4:1, primer punto. Vamos a ver cómo surgen los pleitos y las guerras entre cristianos. Santiago dice al respecto: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ese vosotros son cristianos, y es una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Dice otra versión, este texto: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes, cristianos? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. 2 puntos importantes de dónde vienen los pleitos, diferencias entre cristianos. Número 1, hay egoísmo. Siempre alguien quiere tener la razón. Y por querer tener la razón, te aferras, y no importa cuánta gente dañes. Y número 2, porque hay maldad. Quieres ser tú, segundo tú, tercero tú y siempre tú, o siempre yo. Entonces Santiago nos dice, y está aquí en la Biblia: las guerras y los pleitos entre cristianos vienen porque no sabemos dominar nuestro ego. Queremos ser reconocidos. Si hacemos algo, queremos que la gente nos aplaude y nos diga: el hermano lo hizo, la hermana lo hizo. Y nos olvidamos que en este lugar el que hace las cosas y el que recibe la gloria es Dios. Todos somos instrumentos, y si en algo estamos sirviendo es por la gracia de Dios. No importa lo que hagamos, pero todos, hermanos, debemos de entender eso. Pero a veces nos cuesta. Es que si no nos dicen, si no nos dan la comisión, si no nos consideran, hermanos, la casa del Señor, todos tenemos que servir, y siempre para la gloria de Dios. Las guerras y los pleitos vienen porque hay ego y hay maldad en nosotros. Y Pablo lo escribió en los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18 y 19. Vaya a buscarlo conmigo. Los cristianos se llenan de ego, y a veces está muy elevado. Su orgullo está por las nubes. No saben dominar su egoísmo y su maldad. Y para poderlo hacer se necesita dominio propio. Romanos 7:18 dijo al respecto el apóstol Pablo: yo sé que en mí, él reconoce, dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mis emociones, en mi forma de ser, no mora el bien. Primer paso, tenemos que reconocer que el problema que surge muchas veces no es culpa del otro. ¿Es culpa de quién? Porque es muy fácil ver la paja del otro. Es bien fácil ver el defecto del otro y no darnos cuenta que quizás nuestra viga es más grande, hermanos. ¿Sabe qué es un punto ciego? Los que manejan autos tenemos retrovisores, espejos, ¿cierto? ¿Para qué sirven? Para que vea usted cuando va a rebasar o va a pasar un carril, vea por ese espejo que hay un auto del otro lado y no se pase, ¿cierto? Bueno, todos tenemos puntos ciegos. Y un punto ciego es algo que tú no ves en tu vida, pero que sabes que la gente se da cuenta que está mal. Y en el caso de cristianos o de los cristianos, tenemos cómo ver los puntos ciegos. Y está aquí la palabra de Dios para mostrarnos en dónde tenemos que corregir. Entonces la Biblia dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, sabemos lo que Dios nos pide que hagamos cuando hay un conflicto, cuando hay una diferencia. Y le hago una pregunta a la iglesia: ¿cómo se arregla una diferencia?
hablando, ya lo vimos. Número 2 o primero, reconociéndolo, pidiendo perdón, si fuimos nosotros los que nos equivocamos, y luego concediendo perdón, ¿cierto o no? Pero la Biblia dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces hemos estado ahí? No fue mi intención, no quise decir lo que dije, pero lo dijiste. Todos en algún momento hemos estado en el terreno de diferencias, hermanos. Nadie escapa. Somos seres humanos y nos equivocamos. Y el problema no es equivocarnos, sino saber reconocer, corregir y mejorar. Aunque no haya amenes, es amén. Dice otra versión, estos dos textos. Yo sé que mis deseos son egoístas. Fíjese. Yo sé que mis deseos son egoístas, no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. Los que tienen más de un hijo, por la gracia de Dios, tristemente siempre hay hijos preferidos. ¿Sí o no? Y seamos honestos. Siempre hay un hijo que a papá le cae más bien y a la mamá. Y si no veamos el caso, ¿se acuerda de Isaac y quién? ¿Rebeca? ¿Sí ha leído la historia? ¿No? ¿A quién quería más Rebeca? Ahí está. ¿Y Isaac? Pues ahí está. O sea, esto no es ajeno, hermanos, hay que ser honestos. Lo ideal y lo correcto es que los padres seamos imparciales con los hijos, pero tristemente no es así. Hay uno que más consentimos, hay otro que más le cargamos la mano. ¿O no? ¿O estoy leyendo cosas que no son ciertas? Eso es realidad. ¿Por qué lo hacemos? Dijeran por ahí, sin querer queriendo se hace, ¿verdad? Pero es una realidad. Dice el versículo 19, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre cristianos? En un corazón egoísta, lleno de maldad, donde está pensando en su necesidad y no está pensando en los demás. Quiero que yo reciba todo y nadie más. Santiago 4:2. En lo que usted lo va buscando, me encontré esta historia que me quiero compartir con ustedes, me llamó mucho la atención. En lo que busca Santiago 4:2. Dice la historia que en los conflictos militares hay una frase muy interesante que se conoce como fuego amigo. ¿La ha escuchado? ¿Qué es la frase fuego amigo? En los conflictos militares, el fuego amigo es cuando soldados del mismo bando, sin querer, matan a uno de su mismo bando. Fíjese. El fuego amigo es de que al entrar en batalla, por alguna razón, no hubo información correcta, un compañero mató a otro, lo asesinó. Y me encontré estos datos. El fuego amigo son los disparos que vienen de los soldados del mismo ejército, pero que por alguna razón al disparar lo hacen a otro del mismo bando. El fuego amigo es un problema que ha existido a lo largo de los siglos. Me encontré 3 historias. Uno de ellos es en el siglo V antes de Cristo. Un escritor de nombre un poco complicado, Ucídides, contaba una de las batallas de los Deleos y dice que estaba peleando el ejército griego contra los persas. Y llegó un momento que en la batalla estaban ganando los griegos y estaban en lucha cuerpo a cuerpo, espada con espada contra los persas, y de repente se levantó mucho el polvo y bajó la neblina. Había neblina ese día, un día nublado. Y cuenta este historiador que llegó el momento que los persas retrocedieron y se estaban matando entre los griegos, y hubo muchos muertos del lado de los griegos. Por cierto, perdió Grecia en ese momento, porque al bajar la neblina y al no ver quién estaba enfrente, ellos seguían combatiendo y mataron a muchos de sus amigos. Un segundo ejemplo, un exjugador de fútbol americano llamado Patty Lamb
Este hombre se enlistó para el ejército cuando fue a una misión en Afganistán de los Estados Unidos. Y dice la historia, está en la biografía, que cuando estaban luchando y estaban en batalla, llegaron a un punto de conflicto. Este exjugador de fútbol fue tomado equivocadamente como el enemigo y lo mataron. Nunca más regresó. Y el tercer ejemplo, el más conocido por algunos de nosotros, fue la guerra del Golfo Pérsico, en la batalla Tormenta del Desierto. Dicen los datos que en esa guerra del Golfo Pérsico y en la Tormenta del Desierto hubo el 17% de los soldados que murieron de Estados Unidos, murieron por fuego amigo. El 17%. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque la mayor cantidad de personas, de cristianos que son lastimados en las iglesias son por los mismos cristianos, no por la gente de afuera. El daño más grande que existe, donde hay más bajas entre cristianos, son entre nosotros mismos. No nos gusta ver que el otro Dios lo use. No nos gusta aceptar que Dios también puede usar a otro o a otra hermana. Y cuando alguien lo coloca ahí, o Dios lo coloca ahí, viene el celo. ¿Y por qué el pastor lo puso? Si ni al templo viene. ¿O por qué puso a él si ni siquiera sabe lo que está haciendo? Y comienza el cuestionamiento. El fuego amigo viene y es el que deja más heridos. Ahora sí, leamos Santiago 4, versículo 2. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Dice otra versión este texto: son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Fíjese, y le está hablando a cristianos, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Es decir, no somos capaces únicamente de meter disensión, sino de buscar a alguien más que se agregue a mi bando, para que no sea yo solo, sino que seamos más el grupo. Y así comienzan las divisiones en la iglesia. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es así. Es decir, no solo nos conformamos con ser nosotros los que promovemos, sino que buscamos aliados. Y entonces ya somos un grupo más. Ahora, apliquemos esto en la familia. ¿Pasa o no pasa? Hay un conflicto entre hermanos y un hermano o una hermana dice: no, pues yo jalo al otro, ¿no? Ya somos más. Bueno, de ahí vienen las guerras. Y eso es lo que la Biblia nos dice. ¿De dónde vienen las guerras? De nuestro ego. Segundo punto: ¿cómo afecta a la iglesia los pleitos entre cristianos? Mateo 18, 6 y 7. ¿Cómo afectan a la iglesia los pleitos entre cristianos? Siempre en un pleito hay efectos colaterales. ¿Has escuchado esa frase? ¿Qué significa? Que tu diferencia, que tu pleito va a llevar consigo a afectar a otras personas que nada tenían que ver con el asunto, pero que son arrastrados. ¿Entendió esa parte? Nuestros conflictos, nuestras guerras, nuestras divisiones no son personales, van a afectar siempre a terceros. Dice Mateo 18, 6: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ahora aquí Mateo habla, Jesús está hablando, cuando dice estos pequeños, habla de los recién convertidos, los que se acercan por primera vez a escuchar las cosas de Dios. Y este tema que estamos tocando, hermanos, es muy importante, porque yo sé que Dios mediante vendrán gente nueva a este lugar. Y usted como adulto cristiano debe de saber qué hacer y cómo comportarse, porque el que viene por primera vez, el que viene a la iglesia,
espera que este lugar sea la casa de Dios, y no un cuartel de batalla, y no un cuartel de pleito. Los pequeños son los ingenuos que vienen con un corazón abierto para escuchar de Dios, pero de repente se encuentra con el fuego amigo y se da cuenta que entonces hay diferentes grupos en la iglesia. Jesús dice: mejor le fuera que se colgase al cuello una pira de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay, y ese ay es de dolor, del mundo por los tropiezos, es decir, van a venir obstáculos y problemas de manera natural, porque así es. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, es decir, es necesario que a veces nos vamos a equivocar. No para que sigamos haciéndolo como deporte, sino para crecer. Y dice Jesús, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero hay de aquel hombre o mujer por quien vienen los tropiezos. Y eso es fuerte. Que no sea yo, pastor, el que esté promoviendo esto. Que no sea usted madre de familia o padre de familia. Porque ya dijimos, vuelvo y lo repito, entre pleitos y guerras entre cristianos no hay vencedores. Hay muchos heridos, hay escombros y familias rotas. Y a partir de hoy Dios nos da una palabra que nos deja mucha responsabilidad. Porque a partir de hoy usted sabe qué tiene que evitar y qué tiene que corregir. Y si no, ya Dios con usted. Así es. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesús habla y dice, es necesario que vengan, pero hay de aquel porque vienen los tropiezos. Gandhi, un licenciado en Derecho, un premio Nobel de la Paz, él es de la India, estudió en Inglaterra, la licenciatura, en su carrera, hizo toda su carrera profesionista en Inglaterra. Y cuando llegó a la India le preguntaron, oye, Gandhi, nos enteramos que mientras estuviste allá en Inglaterra, en Londres, viviste entre cristianos. ¿Te gusta Cristo? ¿O qué dices tú de los cristianos? Y él contestó y dijo, me gusta Cristo. No quiero saber de los cristianos. Me gusta la filosofía y la manera de pensar de Cristo, pero no me gustan sus seguidores. Y él contestó, y le preguntaron por qué. Es que los cristianos no viven lo que Cristo enseña. Fuerte. Eso es fuerte. Lucas 6:46. ¿Qué fue lo que vio Gandhi? No lo sabemos con claridad, pero algo vio por lo que tuvo esa respuesta. ¿Por qué me llamáis? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, una familia o una vida, cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Para fundamentar una familia, una vida o una iglesia, hay que poner un fundamento. Y aquí en Shaddai es Cristo, la palabra de Dios. Ahí está el fundamento de nuestras vidas. Y cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Me ayuda a leer? ¿Sobre qué tienes fundamentada tu familia? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Porque van a venir problemas, ríos y dificultades. Depende del fundamento. 49. Mas el que oyó y no hizo, porque siempre hay de los dos grupos, el que escucha y no hace y el que escucha y hace. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, habla fundamento inestable, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Fue grande qué, hermanos? La ruina. Es muy importante dónde estamos edificando nuestras vidas. Vamos sobre el final. Romanos 14:19.
Romanos 14, 19. Rápido, les cuento una historia de Sócrates, filósofo griego. Vino un discípulo con él y le dijo: maestro, quiero decirle algo que dijeron de usted. Entonces Sócrates le dijo: detente, vienes muy agitado, y antes que me digas lo que me quieres decir, quiero que me escuches 3 cosas. Lo que me quieres decir es verdad, es decir, ya comprobaste de manera cuidadosa si lo que me quieres decir es la verdad. Número 2, bondad. Si lo que me quieres decir es para edificarme, es para que yo aprenda o para que yo me moleste y esté triste. Si lo que me quieres contar no va a edificarme, mejor no me lo cuentes. Y número 3, ¿es necesario que yo lo sepa? Lo que me quieres decir. Qué puntos importantes, ¿eh? Cuando alguien venga a ti, lo que me vas a decir es verdad, es la verdad. Número 2, me va a ayudar. Y número 3, ¿me va a traer paz esto a mí? ¿Qué dice Romanos? Y concluimos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que, ¿qué? En lo que aprueba. Hermanos, esta mañana Dios nos dice: sigamos todo aquello que contribuye ¿a qué? A la paz.